En en esta exposición nos ha tocado exponer sobre unas preguntas en relación a un caso llamado el fraude contable en Workon Group. Los participantes del grupo uno somos Jennifer Alexandra, José Domínguez, Zaira Asenet, Kevin Eduardo, mi persona, Zaida Mercedes, Víctor Armando y Pablo de Jesús. En la pregunta número 1, se hace mención acerca de cuáles son las presiones que llevan a cabo los ejecutivos y gerentes a maquillar los libros. Como grupo, hemos determinado que una de las principales presiones que tenían los ejecutivos y gerentes de maquillar los libros es que el director de la empresa, sus objetivos estaban enfocados no en que la compañía se convirtiera en una compañía global, sino que alcanzara el mejor valor en Wall Street. Es decir, que su preocupación mayor estaba en que el precio de sus acciones en la bolsa aumentaran, al igual que la capitalización en el mercado. Pero el problema empezó cuando las regulaciones en las fusiones aparecieron. Entonces, de esta forma se fue perdiendo efectividad en la estrategia de expandirse y creando así una presión más fuerte para la compañía, ya que estas opciones de oportunidad para generar más ingresos se estaban disminuyendo. Podemos mencionar otro motivo de que obligó a los ejecutivos a poder maquillar los libros, es la crisis que había en la industria en ese momento, ya que al verse envuelta en una situación donde pues los ingresos que se esperaban no eran alcanzados, los ejecutivos empezaron a inducir a los inversionistas a que estos pudieran incurrir en ciertos gastos, con el objetivo de aumentarlos a como de lugar. Esto sin pensar en las consecuencias que podía ocasionar, ya que esto podría traer costos a largo plazo que podrían sobrepasar las ganancias a corto plazo, lo que complicaría su situación financiera aún más. Entonces, ellos decidieron mostrarles aparentemente que la empresa se encontraba en un nivel estable económicamente ante la vista de los inversionistas, lo que produjo que los ejecutivos registraran desembolsos de costos de operación, haciéndolos pasar por casos de capital. Otro factor que influyó bastante y que generó presión en los ejecutivos era la situación competitiva que afectaba directamente al rendimiento financiero de la compañía en ese momento, puesto que la competencia cada día iba en aumento y ejercía mucha más presión sobre las ganancias de la empresa, por lo que existía pues más presión a través de sus precios, de sus rebajas e ingresos, así como también en la existencia de costos de línea fijos que cada vez se iban elevando mucho más. Y si le añadíamos a esto todavía que en el mundo de las telecomunicaciones se encontraba todavía en un momento pues no muy bueno debido al aumento y a la evolución que iba teniendo la competencia, como les mencionaba, lo que conllevó a que esta empresa como tal tomara acciones que pusieran en duda su ética, porque se dedicaron a la mala práctica contable en cuanto al registro de las cuentas, haciendo parecer a través de sus libros que estaba bien contablemente, resultando como consecuencia cometer fraude en la contabilidad, puesto que no contaban con el respaldo de las normas contables que justificaran los registros que se habían realizado. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es el límite entre la suavización o gestión de ingresos y el fraude? Como grupo, llegamos a la conclusión de que el límite de la suavización de ingresos realmente es muy cercano a convertirse en fraude, por lo que existe cierta diferencia,
pero aunque sea mínima, ya que suavizar los ingresos básicamente es reducir las fluctuaciones en los ingresos de un periodo a otro para nivelar a una empresa como si tuviera ingresos constantes. El porqué de esto. El objetivo principal, básicamente, de la suavización de ingresos es crear un flujo de ingresos más estable y que pueda ser más predecible, para que los inversores o prestamistas o las partes que puedan estar interesadas puedan percibir favorablemente la condición de la empresa. Y de esta forma, podrían suavizar las irregularidades en las ganancias, ya que de esta forma se puede transmitir una sensación de estabilidad y confiabilidad y potencialmente impulsar los precios de las acciones. Esto se hace con el fin de suavizar, ¿verdad? Cabe mencionar que estas técnicas contables se tienden a utilizar algunas veces, pero que no se consideran ilegales si el proceso va aplicado y está respaldado por los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, el fraude ya es lo que es la manipulación de la información financiera, emitiendo dichos informes con el propósito de que se vean mejor, haciendo uso de prácticas contables para ocultar realmente los problemas que hay dentro de la compañía o alguna malversación que haya y que no se quiere que los socios e inversores sepan de la verdadera situación de la empresa, por lo que esto se vuelve ilegal, pues no tiene un respaldo legal que lo justifique. Por ende, ya con un fraude que ya pues se involucran lo que son los intereses personales, pues ya se obtienen beneficios monetarios para quien lo está cometiendo. Como pregunta 3 tenemos por qué no se detectaron antes las acciones tomadas por los auditores de Workcom y por qué no se detectaban, porque sus juntas se consistían en presentaciones de corta duración a cargo del presidente del comité, los directores jurídicos, financieros. Ellos siempre hablaban de forma general. Ellos trataban de que sus reuniones, duraran entre 30 minutos a 1 hora para que el consejo no les realizara demasiadas preguntas, sobre todo aquello de los ingresos, gastos, compras que ellos realizaban para la empresa. Durante un trimestre auditado, ellos presentaban información, borraban partidas, en ocasiones no eran las cantidades que ingresaban o no eran las cantidades, ponían mayormente más gastos que ingresos. Y porque no tenían toda la información, ya que los directores no les daban el acceso para que la junta, el consejo en este caso, no tuviera toda esa información a la mano, entonces los limitaban para que ellos se dieran cuenta del fraude que estaban haciendo. Uno de los directores financieros manipulaba toda la información de los gastos del capital y todos los costes que se presentaban ante el consejo y les mostraba todos los gastos alterados a los reales. ¿Qué procesos o sistemas deberían de implementarse para prevenir o detectar rápidamente todos los tipos de acciones que ocurrieron en Qualcomm? Puede hacer una mejor planificación de auditoría, realizar reuniones para ver y tratar de solventar todas las inconsistencias que se encontraban en los informes que se presentaban en las reuniones, implementar nuevas políticas de control interno dentro de la empresa para tener un mejor control de todas las compras que se realizaban, de todas las transferencias que se hacían y poder así tener un mejor control de todas las áreas de la empresa. Como siguiente pregunta tenemos si fueron culpables, en este caso los auditores externos y la junta directiva. Nosotros pudimos llegar a la conclusión que sí fueron culpables ambas partes. Primeramente vamos a enfocarnos en la junta directiva, que ellos, digamos, no dieron la información necesaria para poder realizar la respectiva auditoría y así brindar una
opinión más completa y digamos que también la información no fue presentada o proporcionada en su debido momento, y esto era lo que se podía encontrar como obstrucción a la realización de la auditoría. Ahora como parte de auditoría externa, podemos detallar o ver que los auditores siguieron su plan de auditoría, pero no lo ejecutaron correctamente, en el sentido de que cuando ya las empresas no proporcionan la información necesaria solicitada, se puede hacer manifestaciones en la continuidad de la realización. Por ende, la auditoría externa tuvo la obligación de emitir un comunicado por escrito o por cualquier medio conveniente para hacer mención de este procedimiento que no se estaba cumpliendo al 100%, debido a que la parte administrativa no estaba proporcionando la información completa, y esto limitaba la información para llevar a cabo la auditoría. En este caso nosotros deducimos que fueron ambas partes, porque una no cumplió con la presentación de la información requerida y la otra parte no se manifestó de la forma adecuada para solicitar nuevamente la información y así tomar una decisión de continuar o no con dicho procedimiento. Y también podemos agregar que al ver esta obstrucción para realizar el trabajo, la auditoría externa tuvo la oportunidad de manifestarse en la opinión que se emite, en el sentido de que pudo haber puesto una salvaguarda, en el sentido de expresarse por medio de la opinión que la información no había sido proporcionada en su totalidad y por ende no podían dar 100% seguridad de la información o la opinión que estaban ellos emitiendo. Nuestra querida Betty Vinson. Nuestra Betty Vinson, ¿es víctima o villana? Es una de las principales contables involucradas en el caso, por no decir que es la principal. Se volvió una figura muy controvertida, ya que algunos la ven como una víctima de la presión y precisamente de la cultura de la corporación, mientras que otros la consideran una cómplice de prácticas contables fraudulentas. Entonces, desde una perspectiva la tenemos como una villana, pero otros la consideran una víctima. En este caso, su papel es dispuesto a debate y a un análisis, debido a las funciones que tenía ella dentro de la corporación, asimismo a las perspectivas éticas y legales que hay. Tomó las decisiones porque alguien influía en ella o tomó decisiones por su propia perspectiva. Asimismo, deberían de haberse presentado cargos contra ella por fraude penal. Realmente depende de los factores anteriores. Si la consideran culpable, sí deberían de presentarse cargos. Pero si no la consideran culpable, sino que la consideran víctima, en este caso no deberían de presentarse cargos. En algunos casos, las autoridades judiciales podrían determinar qué tipo de individuos merecen cargos penales por su papel en el fraude, pero ella fue parte clave para llegar a la conclusión y, por decirlo así, exponer cuál era la situación que tenía la entidad. Y por último, ¿cómo deberían reaccionar los empleados cuando su empleador les ordena hacer algo en lo que no creen y no se sienten cómodos? Hay muchas opciones
que podrían hacer los empleados. Número 1, la comunicación. Hablar con el empleador para poderse preocupar, para poder expresar las preocupaciones que tienen y discutir las alternativas o soluciones que vayan de la mano con los valores de la empresa. Asimismo, ¿cuál es la ética y los principios que tiene el empleado? Punto número 2, podrían reportar la situación. ¿Cuáles son las actividades involucradas que son ilegales o inmorales? Y considerar que estas recomendaciones se trasladarán a un superior. Asimismo, la tercera opción es consultar a alguien de recursos humanos, una persona que vea la gestión de la empresa de forma efectiva y de forma objetiva, que pueda determinar si las acciones son correctas o no. Asimismo, puede evaluar cuáles son las opciones legales. ¿Eso qué quiere decir? Necesito denunciar de forma anónima lo que está haciendo mi empresa. Necesito considerar el impacto que hay en las personas a nivel personal como profesional. Ahora bien, siempre continuando con lo que es el tema de Betty Vinson, el considerarla víctima o villana, o bueno, más bien cómplice, como menciona mi compañero, es un tema totalmente abierto que queda a criterio de cualquier persona. Ella pudo ser víctima tanto de la presión de la empresa laboral o de la cultura que llevaban en esa organización. Esas son algunas de las perspectivas que se tienen respecto a ella, ya que se dice que en esa empresa se formaba una cultura que fomentaba la práctica de manipular los estados financieros para mantener la apariencia de un rendimiento financiero sólido, cuando no era así, y lo cual se le obligaba de cierta forma a ella a continuar con esa cultura, dejando de lado totalmente lo que es la ética profesional. Ya viéndolo de ese lado, nosotros podemos decir claramente que ella fue una cómplice en ese sentido porque, pues, quieras o no, nosotros tenemos que evitar caer en esa tentación de actuar delictivamente ante esos casos, porque uno de los principios de un contador debe ser que debe ser íntegro y honesto. Actuar de manera ética implica resistir a eso, a la tentación de manipular los estados financieros por obtener beneficios personales o para la mejora de la imagen de la empresa que de manera engañosa, cosa que no es así, que no se debería hacer. Es importante totalmente ser honesto en la presentación de los estados financieros, la información que se maneja y no participar en estas prácticas contables fraudulentas, ya que tenemos la responsabilidad como profesionales de salvaguardar la integridad de los estados financieros y proporcionar información que sea precisa y completa, resistiendo totalmente cualquier presión indebida y asegurarnos de que la información que se refleje sea una totalmente íntegra. Es por ello que nosotros podemos considerar, con base a nuestra ética, que lo que ella hizo estuvo mal. Aún así podemos decir, sí, ok, ella colaboró, pero no quita que ella colaboró por mucho tiempo también para maquillar todo esto. Entonces, en conclusión, al final, esto queda a criterio de cada quien, pero lo que ella no debe dejar de lado fue eso, lo que era la ética, porque estas situaciones se presentan, pero uno como contador debe tomar lo que es como el lado correcto. Entonces, ¿se debieron presentar cargos por ella? Sí, pero al haber colaborado, eso únicamente hacía que redujera digamos, lo que le reducen a ella de cargos. Entonces, solamente logró un bien para ella, pero no lo hizo dejando de lado lo que era la ética en un principio. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer al momento de que se dan estas situaciones en nuestras empresas es buscar otras alternativas, proporcionando tal vez sugerencias o alternativas que puedan abordar este tipo de cosas con el personal administrativo, poder nosotros comunicarnos con ellos para llegar a una solución interna
y luego de eso, si eso no resulta, poder ya llevarlo a lugares externos que nos ayuden a salir de eso y alejarnos de los actos delictivos. Y eso es todo. Bueno, como conclusión, el colapso de WorldCom y el descubrimiento del fraude contable de la empresa que la empresa perpetró arrojó, la luz sobre las consecuencias catastróficas de la corrupción financiera y la falta de supervisión adecuada en el mundo empresarial. Eso quiere decir que el caso de WorldCom es uno de los más relevantes y que más tiene que tomar como ejemplo sobre el control y la supervisión ya sea de las finanzas empresariales, de los estados financieros, perdón. Y bueno, ya que ya que la cultura corporativa tóxica, la presión implacable por los crecimientos de los ingresos, y la falta de transparencia y la rendición de cuentas contribuyeron a la creación de un entorno propicio para la conducta fraudulenta, ya que eso quiere decir que en el entorno empresarial y ya como empresa tenemos que tener un ambiente transparente, claro y preciso, ya que si tenemos como un ambiente tóxico y una falta de compromiso y una gran presión, eso quiere decir que lleva a cabo varios factores que sí pueden como corregir sí pueden incidir a hacer como fraudes, ya que el caso de WorldCom sirve como un recordatorio sobrio sobre la importancia de la ética empresarial, la responsabilidad financiera y la transparencia en todas las facetas de la gestión corporativa. Este es un caso claro y preciso que nos sirve como para tener como un mejor control de las finanzas y sobre todo a tener las personas que nos están llevando, como ya sea la contabilidad, ya sea la auditoría, porque nos pueden alterar o afectar ya como empresa y como profesionalmente. Y para finalizar, tenemos las oportunidades de mejora que en base al caso se podrían haber tenido. Comenzando con una oportunidad de mejora es el realizar una mejora dentro del control interno y su debida supervisión, ya que esto es muy importante en la detección temprana para evitar un fraude o errores que no hayan sido intencionales, pero tengan una repercusión bastante grande dentro de las finanzas empresariales y la toma de decisiones de la empresa, que en este caso no es únicamente decisiones de la empresa internamente, sino que también para las personas que quisieran realizar una inversión, el hecho de tener un buen control dentro de la empresa, a un inversionista esto le puede resultar un poco atractivo, aparte de cómo se encuentran las finanzas de la empresa. Y también como oportunidad de mejora actualmente utilizando tecnologías, es más que todo sobre las personas que no formen parte de la empresa, ya que actualmente la información es más asequible para cualquier persona gracias al Internet. Se puede hacer una investigación por aparte para tener una vista más general, tanto de la empresa, si ésta presentase de manera pública sus estados financieros, como de empresas similares que tengan un rubro similar para ver si la información que puedan estar presentando X o Y empresa
puede ser real, ya que si bien no todas las empresas se comportan de manera igual, varias empresas pueden seguir una tendencia, y que una empresa rompa una de esas tendencias no significa exactamente que sea un fraude, pero sí puede ser una bandera roja que se le pueda aplicar a la empresa. Esto para tener en cuenta dentro de las inversiones, el tener un mayor escepticismo y una manera de actuar más cautelosa. Esto ha sido todo dentro de nuestra exposición sobre el caso WorldCom Group. Muchas gracias.